Please, activate the English subtitles in the video if you speak English. La lanza es un arma que se ha añadido recientemente y se juega de forma muy similar a la entrega original, de varias opciones defensivas y precisión quirúrgica, aunque posiblemente muy necesitada de habilidades como guardia y guardia ofensiva. Aunque el gameplay del juego sea simple, tiene varias cosas ocultas al no existir un tutorial, y eso es lo que voy a explicar y mostrar. Los movimientos de la lanza son bastante simples y directos. Tocar la pantalla realiza una estocada. Dependiendo de la parte fijada o si usas el sistema de giro, hará una estocada media o alta. Puedes hacer hasta 3 estocadas consecutivas antes de que finalice el combo, haciendo la última daño extra. Entre cada estocada puedes realizar una acción distinta. Esto reiniciará dicha cadena. Deslizar y soltar en cualquier dirección hará que des pequeños pasos en dicha dirección. Se pueden encadenar tantos como quieras. Deslizar y soltar lateralmente dará un paso lateral. Deslizar y soltar hacia adelante hará un paso en avance. Deslizar y soltar hacia atrás dará un paso en retroceso. Si has realizado cualquier otro paso direccional previamente, en su lugar hará un paso largo, que cubre mayor distancia. Mantener realizará un bloqueo tanto tiempo como lo mantengas. Dependiendo de los niveles de habilidad de guardia, recibirás mayor o menor cantidad de daño, y de igual manera, mayor o menor retroceso al bloquear. Esto, a su vez, también dependerá del ataque del propio monstruo. Al bloquear un ataque, puedes contraatacar con una estocada en avance, tocando la pantalla o deslizando el dedo y soltando para hacer una carrera en bloqueo, que puedes continuar con la estocada en avance tocando nuevamente. Si el ataque bloqueado te provoca mucho retroceso, únicamente podrías hacer la estocada en avance. Desde el bloqueo tienes varias opciones. Deslizar y soltar lateralmente dará un salto lateral. Deslizar y soltar hacia atrás realizará la contraestocada. Desde aquí puedes simplemente esperar a que realice la acción o volver a mantener para extender la duración de la contraestocada. La contraestocada es un ataque con un daño convencional, pero que sin su animación bloquea un ataque del monstruo, contraataca realizando mayor daño y añadiendo frames de invulnerabilidad. Cuenta numéricamente de cara al combo de estocadas normales. Deslizar y soltar hacia adelante iniciará la carga. Cuando cargas, avanzarás y realizarás ataques de forma constante. Desde aquí puedes tocar la pantalla y finalizar la carga en una potente estocada en carga. Deslizar lateralmente para esquivar sin interrumpir la carga. Puedes realizar esquivas perfectas aunque no parece cambiar nada. Deslizar hacia adelante para saltar y tocar de nuevo, realizando la carga aérea. Deslizar hacia detrás para interrumpir la carga. Y finalmente, mantener para interrumpir la carga y bloquear. La esquiva perfecta que nos interesa es cuando haces un paso direccional y esquivas perfecto. Esto nos da un ataque nuevo. Si tras dicha esquiva tocas la pantalla inmediatamente, realizarás un barrido amplio. Este ataque cuenta numéricamente en el combo de estocadas. Finalmente, terminamos con el ataque especial. Actúa exactamente como la carga convencional, a diferencia de que eres inmune en todo el proceso. Con esto, hemos finalizado todo sobre la lanza. Espero que os haya sido de utilidad. No olvidéis compartirlo y comentar, que ayuda siempre al algoritmo. ¡Hasta el siguiente vídeo!